La Iglesia en Tacna presenta el mensaje ministerial dispensado por el hermano Alex Espirilla el día domingo 16 de mayo del 2021. Tema general: la Iglesia, columna y base de la verdad. Mensaje: la Iglesia, la casa de Dios. Lectura bíblica: Primera de Timoteo 3, 15a. Amén, hermanos. Muy buenos días a todos. Jesús es el Señor. Amén, hermano. Gracias al Señor, hermanos, ¿no? Con mucha alegría. Creo que todos ya tenemos nuestro alimento diario. Y muy bueno, ¿no? Para estos tiempos, la iglesia, columna y base de la verdad. Amén. Y gracias al Señor porque vamos a ver que esta palabra es muy necesaria para lo que estamos pasando, para el contexto actual en los que estamos, hermanos. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén, mis hermanos. Voy a orar brevemente. Señor Jesús, gracias, Señor Jesús, por la iglesia. Hoy entendemos el objetivo de la iglesia, Señor, en estos tiempos finales, que la iglesia es columna y base de la verdad, Señor. Señor, sin la iglesia, oh Señor Jesús, ciertamente toda esta verdad no tendría dónde reposar, no habría, la verdad se ocultaría, Señor. Mas gracias, Señor, por tu iglesia. Señor, tú sigue avanzando, tú síguenos revelando de tu palabra, tú síguenos guiando, tú síguenos transformando. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Eso, ¿no, hermanos? El tiempo actual no es... vemos afuera, hermanos, y la verdad que estamos llenos de noticias, de un lado, de otro lado, ¿verdad? Hoy estamos en el Perú, en elecciones, y basta ver noticias y todo es envuelto en eso, ¿no? Uno tirando de un lado en contra del otro, y así estamos en el día a día, ¿no? Y a veces rodeado de muchas noticias que son falsas, que no son del todo verdaderas, y a veces podemos caer en el juzgar una cosa, otra cosa, si esto es verdad, esto no es verdad, ¿verdad? Y así estamos. Y eso es lo que en estos momentos es el clima en el que nos encontramos. Y también en el aspecto de las vacunas, ¿no? Que si la vacuna es efectiva, no es efectiva, que si hay que ponerse o que no hay que ponerse, es toda una discusión, ¿verdad? Y ese es el contexto de las vacunas. Y también estamos en un contexto de guerras, ¿no? Con mucha preocupación esta semana veía de que hay la guerra entre Israel y Palestina, ¿no? Y esto, hermano, estamos en tiempos de guerras, pero guerras de armas y también guerras de desinformación, guerra de falsas noticias, guerra de avisos de conspiraciones que están ocurriendo. O sea, todo, hermano, para tener nuestra mente confundida. ¿Por qué el enemigo quiere tener nuestra mente confundida? Porque ahí no vamos a tener certeza de la verdad. No vamos a tener claro qué es verdad y qué es mentira. Y todo esto ocurre preparando la venida del anticristo. Porque el anticristo vendrá a engañar. Y si usted no está claro con la verdad, fácilmente será engañado. Hermanos, hoy lo que escuchamos, noticias, todo, no sabemos en verdad, no sabemos si es verdad o es una noticia inventada. La verdad hoy en día se volvió relativa. O sea, es verdad, depende de qué. Como veíamos en los mensajes pasados, ¿no? El mundo nos está llevando a una esfera del relativismo. O sea, es verdad, pero sí, si esto es así, es verdad. Si no, no es verdad para mí. O sea, para mí puede ser algo verdad y para ti no puede ser verdad. Y así está el mundo, hermanos. Hay una guerra también de las vacunas, ¿no? Un país quiere vacunas, hay países que no tienen vacunas y hay una pugna, ¿verdad? Entonces,
hermanos, necesitamos, en este tiempo, el Señor necesita, la tierra, las personas necesitan en este tiempo de la iglesia. Por lo que la iglesia es la columna y base de la verdad. En este mundo, la verdad, hermanos, poco a poco se irá perdiendo. Y lo que entrará será la mentira, el desorden, el caos, teorías de supuestas conspiraciones aparecerán. Teorías que te dirán, no, eso que están diciendo es mentira, no, eso no es verdad, no, esto es la verdad. Y a la final usted estará confundido. Oye, entonces, ¿cuál es la verdad? Hermanos, hoy el mundo necesita de la verdad. Y la iglesia está llamada a llevar esta verdad. Por eso es que leemos, ¿verdad? En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y esto le habló Pablo a Timoteo. Cuando escribió esta primera carta Pablo a Timoteo, eran tiempos difíciles, igual que en estos tiempos estamos pasando. Tiempos de mentiras, tiempos donde habían fábulas, genealogías interminables, se hablaba de cualquier otra cosa, menos del evangelio puro de Cristo. Y Pablo, para centrarlo a Timoteo, le dice, ¿no? En el 3:15 podemos leerlo. Para que sí tardo, ¿verdad? Porque Pablo iba a ir a Éfeso, ¿verdad? A encontrarse con Timoteo, ¿no? Pero bueno, esto no se pudo dar, ¿no? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios no es algo material, no es algo estructural, no es una organización religiosa. No, hermanos, la iglesia, la casa de Dios es la iglesia, es algo viviente. Es la iglesia del Dios viviente, es un Dios viviente. Entonces la iglesia también es viviente, es viva, es un organismo vivo. Los miembros que están ahí están llenos de vida, llenos de la vida de Dios, expresando a Dios. Amén. Y la iglesia también dice que es columna y baluarte de la verdad. Esa es nuestra función, ser columnas de la verdad. Somos los que sostenemos la verdad, ¿verdad? Los hermanos que construyen saben que necesitan estas dos cosas, un edificio. La base, tener una buena base, un buen cimiento y tener buenas columnas. Y ahí usted puede edificar, puede construir más, puede hacer 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, ¿verdad? Pero si la base y las columnas no son buenas, hermanos, este edificio un día caerá. La iglesia es por eso hoy la columna y base de la verdad. Es lo que va a sostener la verdad. Esto va a hacer que la iglesia está llamada a que la verdad siempre esté puesta en la luz y no caiga. El mundo hoy, el enemigo, Satanás, está preparando todo para que la verdad se caiga. La verdad ya no sea vista como verdad, sino como una verdad a medias, o una verdad relativa. Si es verdad si pasa esto y es verdad si pasa lo otro. O sea, no es algo absoluto. La verdad absoluta, hermanos, está en la palabra del Señor. Por eso en la iglesia tenemos la palabra del Señor, donde ahí está la verdad absoluta. No hay verdades relativas. Señor Jesús. Y por eso Dios nos puso en la iglesia, hermanos. Porque es la casa de Dios, es donde sus miembros, como la familia de Dios, son alimentados mutuamente. No es alguien solamente que se alimenta y los demás no se alimentan. No, no estamos en una orden jerárquica, clerical, donde solamente algunos tienen el privilegio de tener la palabra de Dios. No, todos tenemos la palabra de Dios. Hay hermanos que alimentan a otros y otros que son alimentados, y esos otros que son alimentados crecen y luego pueden alimentar a otros. Y ahí, hermanos, todos somos nutridos con la palabra del Señor y todos podemos crecer. Amén. Gracias al Señor. Estamos en la iglesia, la casa del Dios viviente. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Entonces, hermanos,
esta función tiene la iglesia. Amén. Y hermanos, yo quisiera recordar un versículo bueno, ver un poco de la iglesia, ¿no? Apocalipsis 1:12 brevemente, porque sé que lo saben todos. La iglesia es el candelero, ¿verdad? De oro, que viene a alumbrar. Por eso la iglesia es un candelero, hermanos. En este mundo donde hay oscuridad, hay tinieblas, nada está claro, las luces no son claras. Necesitamos de la iglesia como candelero de oro, que viene a alumbrar a las personas, a este mundo. ¿Amén? Y sacarnos de tanta oscuridad, tanta tiniebla, tanta confusión que hay hoy en este mundo. Apocalipsis 1:12 dice, amén, Señor Jesús, ahí la experiencia de Juan, ¿verdad? Cuando le viene a hablar Dios en visión, y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y sabemos que los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias de Asia, ¿no? Que hace referencia luego en el capítulo 2. Quiere decir que los candeleros de oro son las iglesias. Hermanos, las iglesias son los candeleros de oro que hoy necesita el mundo para ver la verdad. Hermano, usted vaya a su cuarto, no prenda la luz y quiere encontrar algo, no lo va a poder encontrar, porque está en tinieblas, está en oscuridad. Así quiere que estemos el maligno y todas estas artimañas que está levantando para que no sepamos cuál es la verdad. Que vivamos confundidos, a veces engañados, porque hermanos, de cierto dice la palabra que el anticristo vendrá a engañar aún a los escogidos de Dios. Entonces, hermanos, yo debo estar en la iglesia, siguiendo en la iglesia, porque la iglesia es la columna y valor de base de la verdad, donde somos cuidados, amén, somos alentados, somos nutridos por la palabra del Señor. Tenemos profetas, no andamos a la deriva, sino hay profetas que nos dan una dirección, una palabra, y es una palabra tan actual, tan de este tiempo, hermanos, y nos prepara para estos tiempos. Señor Jesús. Entonces, hermanos, como iglesia necesitamos cumplir nuestra función de alumbrar este mundo, ser los candeleros de oro. Amén. Señor Jesús, gracias al Señor. Oh, Señor Jesús. Amén. Luego, amén, para ir avanzando. Entonces, hermanos, ustedes habrán visto aquí en el alimento diario este logo, ¿verdad? Acá es una base y hay una columna. Y acá, en griego, hermanos, es la verdad. Está escrito la verdad. Yo quiero saber, oye, ¿qué son estos garabatos? Esto es en griego, hermanos. Ahí habla de la columna y base de la verdad. La verdad. Entonces, la iglesia, hermanos, es esta columna que sostiene la verdad. Amén. Somos los que vamos a llevar la verdad. Aunque este mundo, el enemigo, con sus huestes, quiera ocultar la verdad para que todos lo sigan a él, porque no tengan en claro la verdad, pues la iglesia va a aparecer ahí para llevar la verdad. Amén. Sostener la verdad como columna, como base de esta verdad. Y esta verdad siempre se vea. Amén. Amén. Y también tenemos otro aspecto de este dibujo, ¿no? La base y la columna como la palabra también. Tiene 2 significados. La base es la palabra fundamental, que es la palabra que hemos recibido, ¿no? Una palabra básica, fundamental, acerca del Evangelio de la Gracia, ¿verdad? Todas las verdades que hay en la iglesia. Y también tenemos la columna, que es la palabra profética, que es la palabra de dirección que sostiene la verdad. Amén. Necesitamos de las dos, ¿verdad? La palabra fundamental y la palabra profética para llevar la verdad. Amén. Oh, Señor Jesús. Gracias al Señor por la iglesia, hermanos. Vemos ahora que la iglesia tiene una función esencial en estos últimos tiempos. Por eso, uno de los aspectos de los 3 aspectos que van a quedar en el final de los tiempos será la iglesia como el cuerpo de Cristo, la iglesia como la guerrera, el ejército de Dios, y la iglesia como la novia de Cristo. Hoy el Señor está usando la iglesia como el cuerpo de Cristo, donde todos los miembros están siendo nutridos de la palabra para que ellos lleven la verdad. Necesitamos de la palabra para nosotros mismos llenarnos de esta verdad y poder llevar a otros. Amén. Como decía en el alimento esta semana, ¿no?
Primero nosotros ser vacunados con la palabra de Dios para poder vacunar a otros con esta palabra de Dios. Amén. Oh Señor Jesús, si yo no ejercito esta palabra del Señor, si yo no lo tomo como mi alimento, ¿cómo podré alimentar a otros? ¿No? Por eso es que yo necesito primero alimentarme de esta palabra, nutrirme para hablarle de otros, de esta palabra que he comido, he recibido. ¿Verdad? ¿Cómo hablar a otros? Oye, mire, el lomo saltado es así, es rico, ¿ah? Pero hasta que le haga probar, él dirá, oye, sí, estuvo delicioso, ¿verdad? Porque él también probó. Necesitamos que otros también prueben, ¿no? Y nosotros podamos hablar de cuán rico es a otros. Y ellos también quieran probar. Gracias al Señor por la palabra del Señor. Amén. Oh, Señor Jesús. Entonces tenemos la iglesia que es la columna y base de la verdad. Amén. Oh, Señor Jesús. Entonces quisiera entrar ya a Timoteo, porque estos meses veremos las cartas de Pablo a 1 y 2 de Timoteo, ¿verdad? Y vamos a ver cuál fue la necesidad, el contexto en el cual escribió Pablo esto. Como les comentaba, eran tiempos también difíciles, donde había degradación en la iglesia, hermanos. Los hermanos de Éfeso habían caído en fábulas, como dice aquí. Vamos a leer, vamos a desarrollar y ver el contexto en el cual estaba Pablo escribiendo a Timoteo. 1 Timoteo 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. Gracias al Señor. El apóstol, hermanos, no es elegido por hombres, no es que nos reunamos, vamos a hacer una votación, y quién es el mejor, como hacen ahora, ¿no? En el mundo. No, hermanos, el apóstol de Jesucristo es por mandato de Dios. Dios mismo lo levanta. Amén. Es por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Gracias al Señor, porque el Señor Jesucristo es nuestra esperanza. Oh Señor Jesús. Hermanos, cuando usted sienta que ya está desanimado, cuando no tenga fuerzas, vea al Señor Jesús, que Él es nuestra esperanza. En mí ya no hay fuerzas. En mí de repente, quiero dejar esto. No, este es un camino difícil. Veamos al Señor Jesús. Mi mirada tiene que estar en el Señor Jesús, que es mi esperanza. Hay un fin, hay una meta, en el cual Él me va a llevar. Ni siquiera yo por mí mismo puedo ir. Él me va a llevar. Si yo dejo que Él me lleve, hermanos, tendremos esperanza. Amén. A Timoteo, él es el destinatario, ¿verdad? Y vamos a desarrollar más acerca de este punto, ¿no? A Timoteo, el destinatario de la carta, de esta carta de Pablo. Verdadero hijo en la fe. ¿Por qué le dice verdadero hijo? O sea, nosotros no son verdaderos hijos que tuvo Pablo. No, ciertamente Pablo tuvo muchos hijos. Pero él puede decir esta expresión verdadero hijo en la fe porque él mismo lo cuidó como un hijo. Él mismo le predicó la palabra, le llevó las enseñanzas de la verdad. Él mismo lo crió como un hijo, dándole la palabra, nutriéndole, haciéndole comer con una cucharita, alimentándolo, viéndolo crecer. Ciertamente, hermanos, necesitamos tener hijos en la fe, ayudar a otros a que puedan ser nutridos por la palabra, reciban la sana doctrina, la sana enseñanza, el evangelio puro de Cristo. Que ellos sepan de estas verdades que Dios nos ha dado a la iglesia. Amén. Podamos tener, hermanos, esta experiencia también de Pablo, de tener muchos hijos en la fe. Amén. Oh Señor Jesús, gracia, misericordia y paz. Oh Señor Jesús, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, en muchas cartas que hemos visto de Pablo, siempre es gracia y paz. Gracia y paz. Pero hermanos, en tiempos difíciles en los que estamos, no es suficiente gracia y paz, sino gracia, misericordia y paz. Necesitamos de misericordia. Yo tocaba mucho eso, ¿no? Años, ¿no? La misericordia es un brazo más grande que la gracia. Lo que la gracia no puede alcanzar, la misericordia va y este brazo es más largo y te va y te saca de donde estás y te alcanza y te lleva hacia Él. Hermanos, estamos en tiempos difíciles donde estamos
pasando muchas cosas a la vez, ¿no? Guerras civiles, guerras de vacunas, ¿no? En Colombia también hay una lucha, ¿verdad? Están peleando entre el pueblo, pueblo contra gobierno. Europa está peleándose también por las vacunas, ¿verdad? Unos quieren más, que a él no le llegó menos vacunas, y hay una disputa. Israel y Palestina están en guerra, en la cual oramos por Israel, por el pueblo escogido de Dios. Hermanos, son tiempos difíciles, ¿sí? Pero, hermanos, la misericordia del Señor viene a alcanzarnos, porque todo esto nos tiene a veces hasta puede afectarnos nuestra, como decía en la palabra, ¿no? Nuestra comunión con el Señor, si no estamos bien fundamentados en la palabra. Si no tenemos la palabra como nuestra columna también y base de la verdad. Hay hermanos que se desaniman viendo todo este panorama, o pueden ser, con tantas mentiras que escuchan, son desviados. Es otra cosa que ocurre. Son distraídos con tanta mentira que escuchan y dicen, a las finales no saben cuál es la verdad. Son confundidos, son desviados, y ya dejan la palabra de la verdad. Señor Jesús, a esto, hermanos, el Señor viene con su misericordia y nos viene a alcanzar. Y nos viene a traer de nuevo hacia Él. Hermanos, hay hermanos que están pasando, esta semana también pude ver a algunos hermanos o comunicarme. Y sí, hay muchas dificultades, muchas pruebas, hermanos que han pasado situaciones y como que han sido, sí, pues, distraídos. Y en su mismo testimonio lo dicen. Han sido distraídos, han estado en otras cosas. Pero gracias al Señor por la misericordia de Dios, que luego dice ellos, hermanos, siento que debo volver. He perdido quizás la comunión, pero tengo que volver. El Señor en su misericordia va y los busca, hermano, y los trae de nuevo. Y dice, hermano, quiero volver a la comunión. Gracias al Señor por esta misericordia, que en tiempos difíciles es muy necesario, hermano. Y esa misma misericordia apliquemos cuando vayamos a buscar a las personas. Veamos que las personas hoy en día están muy confundidas, muy distraídas con tantas cosas que se ven, ¿no? Las noticias de supuestas conspiraciones, de supuestas corrientes que nos llevan a cualquier otra cosa menos a Cristo. Y en ese tiempo de Pablo a Timoteo también ocurría lo mismo. Por eso en el 3 dice, como te rogué, 1 Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso, ¿verdad? Pablo le había enviado a Timoteo a Éfeso para que cuidara la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Que estaban enseñando otras cosas diferentes. Diferentes. O sea, no seguían las enseñanzas del apóstol. Estaban hablando otras cosas. ¿Y qué son estas cosas? El 4 dice, y presten atención a fábulas y genealogías interminables. Están hablando de fábulas, de cuentos de hombres que antes de repente fueron hasta héroes. Y estaban hablando, oye, mira tal hombre, mira lo que hizo. ¡Wow! Mira. Y estaban más en eso. Y no seguían las enseñanzas del apóstol, del evangelio de Cristo que les había hablado. Habían caído, dicen, genealogías interminables. ¡Wow! Lo que ocurrió antes, miren, en el Antiguo Testamento, mira lo que hicieron nuestro pueblo, que hermano, que quizás fue bueno. Pero hermanos, no podemos quedarnos solamente viendo lo que ocurrió, sino tenemos que avanzar. La iglesia tiene que avanzar. La palabra siempre viene a refrescarnos y a darnos una nueva dirección. Gracias al Señor por los profetas que el Señor levanta. Cada tiempo, el Señor no deja a su iglesia sin dirección. Levanta a profetas que nos dan dirección. ¿Ven? Entonces no debemos prestar atención, como dice acá, fábulas. A veces vienen a hablar de temas de las vacunas, oye, esto de acá. Yo vi que ya se mezcló todo, hermano, hoy en día. En el cristianismo ya se habla de todo, que
que las vacunas es en contra de... O sea, una total confusión. O sea, mezclaron las cosas de Dios con las cosas del mundo. Y no se percibe, por no estar claros en la verdad, no se percibe qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Se hablan de conspiraciones en la misma iglesia. Yo he escuchado, no de iglesia en Tacna, pero de otras iglesias fuera de Perú, que están hablando de conspiraciones. O sea, y ya el centro ya no es Cristo, hermanos. Están hablando de conspiraciones en contra de las personas, y hablan del capitalismo, del socialismo. Y yo digo, oh Señor Jesús, estamos en estos tiempos y hermanos que están hablando y defendiendo estas ideas. Y no hay duda, hermanos, estamos en los tiempos del fin. Estamos en los tiempos del fin. Pueden ser buenas ideas, ideologías, hermanos, pero no están de acuerdo a las enseñanzas del apóstol, las enseñanzas de los profetas, las enseñanzas de la palabra del Señor. Y ese es el mismo contexto en el que Pablo le escribe a Timoteo. Oye, dile que no enseñen otras cosas, que no la enseñanza que yo les di, que el Señor me reveló a mí y yo les he dado. El Señor me llevó al tercer cielo, Él me mostró todas sus riquezas, todo su evangelio, y eso les he dado. Y ahora ustedes no toman eso, sino prefieren ver fábulas, prefieren ver otras cosas. Por eso le encarga a Timoteo, ¿no? Ni presten atención a eso. No, les va a confundir, lo va a distraer y van a dejar de lado la palabra del Señor, la palabra pura de Cristo, la sana doctrina, como le llama Pablo. Que acarrean disputas, dice. Es lo que va a acarrear. ¿Por qué? Porque alguien va a decir, oh no, yo creo en esto y me parece que esto es lo que es correcto. Y el otro, no, eso no es correcto, esto es correcto. Y va a haber una disputa entre hermanos, y va a haber disensiones, cada uno defendiendo su verdad, y la verdad pura se va perdiendo. La verdad que es Cristo, hermanos. Por eso la iglesia es llamada a ser columna y base de la verdad. Nosotros no, la verdad siempre tenemos que ponerla por delante, llevando la verdad a otros. No traer más confusión. La confusión está en el mundo afuera, donde no tienen la palabra de Dios. Pero gracias al Señor que estamos en la iglesia. Por eso dice, y presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios. Que hermanos, en el griego, si vemos este término de edificación, es oikonomía, que es la economía de Dios. O sea, lo que debemos buscar es la administración. Economía es la administración de la casa. Eso es economía, la administración de la casa. En este caso es la administración de la casa de Dios. Eso es lo que tenemos que estar centrados hoy. ¿Cómo vamos a administrar la despensa de la casa de Dios, de la iglesia? Toda esta palabra, todo lo que el Señor nos ha dado, ¿cómo vamos a administrarla a todos los hijos de Dios? ¿Cómo los vamos a alimentar? ¿Cómo vamos a darle el alimento a tiempo? A los consiervos, a sus hijos. Algunos el Señor levantó para alimentar y otros son alimentados. Y esos otros también puedan alimentar a otros porque crecerán y alimentarán a los nuevos. Y así. Hay toda una administración de la casa de Dios, donde todos somos guardados y suplidos por la palabra de Dios. Y hermanos, la iglesia será fuerte, fortalecida y podremos llevar en alto la verdad. Porque la iglesia es la columna, ¿verdad? No olviden eso, somos la columna de la verdad. La iglesia cae, hermano, no hay la verdad. Este mundo se llenará en caos y solo habrá mentiras, caos, desorden. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Gracias al Señor. Así te encargo ahora, le dice. Ese es el encargo que no solamente da a Timoteo, nos encarga hoy a cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia, hermanos. Que podamos ser administradores de la casa de Dios. Todos somos llamados, todos somos miembros del cuerpo de Cristo y todos somos llamados a funcionar, hermanos, a servir en la casa de Dios. A poder servir a los hermanos, ser evangelistas, ser profetas, ser pastores, ser maestros. En el don que el Señor le dio, usted puede usarlo en la iglesia, para beneficio de la iglesia. Amén. Oh Señor Jesús.
Gracias al Señor. Ven, hemos avanzado, creo. Oh, Señor Jesús, vamos a ver. Entonces, este fue el encargo que le dio Pablo a Timoteo, ¿verdad? Amén. Dice, pues el propósito de este mandamiento en el 5 es el amor nacido de corazón limpio. Gracias al Señor, que el Señor viene, cuando usted le abre las puertas al Señor, el Señor va limpiando su corazón. Amén. Corazón limpio y de buena conciencia. El Señor viene a renovar nuestra mente, nuestra conciencia, y de fe no fingida. Nuestra fe tiene que estar, debe tener una base, hermanos. Amén. Si mi fe está por encima nomás, oh Señor Jesús, viene la prueba y caeremos. Amén. Mi fe tiene que estar sostenida, tiene que tener raíces profundas en la palabra de Dios. Amén. En el creer, usted necesita creer en la palabra de Dios. Cuando usted cree, sus raíces son profundas. Creer en lo que el Señor va a hacer en mi vida, creer que me puede transformar, creer que de mi debilidad Él me va a poder sacar, me va a poder sostener. Porque yo no soy fuerte, ¿verdad? Yo soy dependiente de Dios. Yo invoco el nombre del Señor. Señor Jesús, te necesito. Mi fe no reposa en mi poder, no reposa en mi capacidad. Mi fe reposa en Cristo. Amén. Señor Jesús, 6, de las cuales cosas desviándose algunos. En este tiempo hubo algunos que se desviaron. Aquí lo dice en el 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Ve, hermano, se apartaron a hablar cualquier otra cosa, a hablar cosas de ese tiempo, cosas de repente maravillosas, ¿eh? Pero vana palabrería. ¿Cuánto es vana palabrería? Cuando las palabras son vacías, no llevan Cristo en lo que ellos hablan, sino es algo hueco, no trae contenido, no lleva a las personas a ser avivadas, no, solamente vana palabrería. Están hablando de política, están hablando. Usted puede escuchar a personas hablar horas y horas de política. Hermano, vana palabrería. O hablar de disputas de que si esto es bueno o lo otro, horas hablando, horas, vana palabrería, hermano, cayendo solamente en eso. Y no hay Cristo ahí en ese contenido de lo que ellos hablan. Oh Señor Jesús, que el Señor nos libre, hermanos. Que el Señor nos libre, nos lleve de nuevo a Él. Amén. A su sana doctrina. Amén. A las palabras de los apóstoles, de los profetas. Oh Señor Jesús. Y de los cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, ¿no? Queriendo ser doctores de la ley, o sea, queriendo ser así como expertos de la palabra, ¿verdad? Conociendo todo. Sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Es algo superficial. No tienen experiencia con esta palabra y solamente hablan, ¿verdad? Oh, Señor, esos eran los tiempos en los que estaba Timoteo. Señor Jesús, pero sabemos que la ley es buena. Hermano, la palabra es buena. Si yo lo uso en el Espíritu, es buena. Y trae frutos. No, Y ¿cómo salva a las hablan las personas, trae salvación políticas? a las personas. Sabemos que la ley, la palabra es buena, hermano, si uno lo usa legítimamente. Amén. Gracias al Señor. Oh, Señor Jesús. Y en el 10 dice, bueno, ahí habla de todas las personas, ¿no? Oh, Señor Jesús. Amén. Amén. Si no, vamos a avanzar. Bueno, en los próximos mensajes, hermanos, se va a desarrollar mejor los capítulos. Aquí se está dando un panorama general y luego poco a poco se va a ir haciendo un estudio, ¿no? De cada capítulo. Amén. Entonces, vamos al hecho esto, ¿no? Del capítulo 3, que habla de la iglesia, hermanos. Amén. La iglesia. La iglesia, hermanos, como leímos, ¿no? En el 3:14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces vimos, hermanos, que la casa de Dios es, en el griego es oikos, casa.
Y también vemos que en algunas palabras se habla de casa también, pero ya no en el término de la casa, sino de la familia de Dios, que es oikeios, ¿no? Porque la casa de Dios también se hace referencia a la familia de Dios. Porque como le digo, la casa no es una estructura, un edificio, no. Somos todos nosotros que conformamos este cuerpo de Cristo. Y somos miembros vivos. Amén. Es la iglesia, por eso, del Dios viviente. Y todos los que lo conforman somos llenos de la vida de Dios. Amén. Entonces vamos a disfrutar Hebreos 3, 1, 6. Ahí me gustó mucho este versículo, que un poco nos ayuda en esta explicación. Hebreos 3. A ver, vamos a ver si leemos todos los versículos. A ver, vamos a ver. Hebreos 3. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol, eso hermano, necesitamos considerar las palabras del apóstol. Y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. Gracias por Cristo. No podemos hablar cualquier otra cosa fuera de Cristo, hermanos. Amén. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Hermanos, en el Antiguo Testamento sabemos que el Señor levantó a Moisés para que él cuidara de la casa de Dios y del pueblo de Israel, ¿verdad? Lo puso ahí sobre su casa, dice. Amén. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés dice, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo. Hermanos, que seamos aquellos que seamos fieles en la casa de Dios, en la iglesia. Como siervos, somos llamados a servir en la casa de Dios. Amén. A cumplir nuestra función, nuestro don, ejercitar nuestro don en la iglesia, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, amén, gracias al Señor que ahora vemos una semejanza con Cristo, como hijo sobre su casa. ¿De qué casa está hablando? De la iglesia, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo. ¿Cuál? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo ahora como hijo sobre su casa, sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo, la cual casa somos nosotros. Ahí está. Esta casa de Cristo, de Dios, somos nosotros. ¿Y quién puso sobre esta casa? Dios. ¿A quién puso? A Cristo. ¿Ven? Y esta casa dice, la cual casa somos nosotros. Somos la casa del Dios viviente, hermanos. Amén. Gracias al Señor porque somos la casa de Dios. Acá el Señor viene y viene a disfrutar. Él es el centro de todo, ¿verdad? Él se pasea por los candeleros de oro como vimos en Apocalipsis. Amén. Él se pasea por las iglesias. Amén. Somos la casa de Dios. Amén. Somos nosotros. Amén. Bueno, luego dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Tenemos esperanza y tenemos confianza. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén, hermanos. En la casa de Dios, como vimos esta semana, es donde se preparan también a los vencedores. Porque, hermanos, de aquí somos edificados, somos llenos de la palabra profética, la palabra fundamental. Y hermanos, un día creceremos y tanto creceremos y un día seremos maduros. Y hermanos, y no solamente es madurar en vida, sino es ejercitarnos, servir. Dice que el Señor nos tiene que encontrar haciendo así, haciendo, llevando la palabra, cumpliendo nuestra función en la iglesia, en la función que Él nos dio, cumpliendo. Si usted es fiel, el Señor le va a encontrar haciendo así. Y usted va a ser hecho un vencedor. Hermanos, los vencedores saldrán de la iglesia de Dios, de su casa. Amén. Señor Jesús. Entonces, en la iglesia se van a formar los vencedores. Oh, Señor Jesús. Gracias al Señor. Señor Jesús. Hay muchos puntos, hermanos, ¿no? Acerca de la casa de Dios.
¿Qué es lo que vamos a ver en 1 Timoteo? La casa de Dios es toda una administración. Por eso nuestros hermanos nos hablaron de 6 puntos, ¿no? Que engloban todo lo que vamos a ver en 1 Timoteo, que es la primera parte que habla de la advertencia contra la apostasía, ¿no? Y el declinio de la iglesia. Vamos viendo lo que hemos estado leyendo, ¿no? Cómo era la iglesia, cómo se había degradado, hermanos. Cómo habían dejado de lado la buena doctrina, la sana doctrina, y se habían ido por las fábulas y genealogías interminables, por vana palabrería. Eso había ocurrido. Luego vamos a ver en 1 Timoteo cómo debe ser la vida normal, la vida diaria de la vida de iglesia. Eso vamos a ver en el capítulo 2, en los próximos mensajes. Cómo debe ser la vida de reuniones, cómo ser mi vida del día a día en la casa de Dios. Vamos a ver acerca de la administración de la iglesia. Por eso voy a hablar en el capítulo 3 acerca del presbiterio y el diaconado, ¿no? Ahí vamos a ver un poco más acerca de los ancianos, de los obispos, que es el anciano mismo, pero es su función de la de obispo, de los diáconos y las diaconisas. ¿Amén? Y también veremos en el capítulo 3 también acerca de los procedimientos y las orientaciones que hay que tener en la iglesia, ¿no? Hay muchos aspectos que ver, cómo se debe, acerca de cómo deben proseguir o cómo se deben conducir, ¿no? Los jóvenes, los ancianos, los diáconos, cómo es el tratamiento para las viudas, todo ese tema que habló Pablo, ¿no? Fueron orientaciones prácticas acerca de los siervos, porque en ese tiempo de Pablo había todavía lo que es amos y esclavos, ¿no? Habían siervos. Acerca de las ofrendas, todos los asuntos prácticos que hay en la iglesia, ¿no? Que es parte de la administración de la iglesia. Y luego hay otro aspecto, ¿no? La función de la iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia? Es lo que estamos viendo, ¿no? La función principal de la iglesia, hermanos, es ser columna y base de la verdad. Esa es una de las principales funciones de la iglesia en estos tiempos. Amén. La iglesia, hermanos, está llamada a luchar contra el misterio de la iniquidad. Ser la solución. Es como la vacuna. Es la vacuna para este misterio de la iniquidad que viene a traer este virus, ¿no? De la iniquidad, de traer tibieza, de traer confusión, de traer mentiras y querer confundir a las personas y quitarlos de la verdad. Amén. Oh Señor Jesús. Entonces vamos a ser esta iglesia que cumple esta función. Y también que la iglesia es también el misterio de la piedad. Que vamos a ver. ¿Por qué? Porque la iglesia va a expresar a Dios. Amén. Va a expresar a Dios. La expresión de Dios, ¿no? A veces dice, quiero ver a Dios. Pues lo tiene que ver en la iglesia. La expresión de Dios. Son la iglesia. Y el punto final en 1 Timoteo son acerca de las exhortaciones personales, ¿no? Que le habla Pablo a Timoteo acerca de ser un buen ministro y de ser un hombre de Dios. Y esto también vamos a ver en los posteriores mensajes. ¿Amén? Estamos alimentarnos para alimentar a los otros, vacunados para vacunar. ¿Amén? Y hermanos, como punto final, queríamos ir a esto, ¿no? A Mateo 24, 45 y 46. Hermanos, estamos en los tiempos del fin. ¿Y cómo estaremos? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cuál es nuestra condición? En el 45 dice, en el 44 dice, vamos a ver el 42. Dice, velad, hermanos, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Necesitamos vigilar. Y vigilar no es quedarme de brazos cruzados ya esperando a qué hora va a venir, ¿no? Vigilar es que voy a estar en posición de oración y también funcionando en la iglesia, sirviendo en la iglesia. Amén. Siendo útil al Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, ¿verdad? Oye, yo sé que va a venir mañana en la noche. No, pues mañana en la noche no voy a salir, voy a estar pendiente, ¿verdad? Igual, hermanos, nosotros estar pendientes acerca de amar la venida del Señor. ¿Y cómo es amar la venida del Señor? Es cumpliendo este papel de la iglesia, que es ser columna y base de la verdad, llevando esta verdad a otros, alimentando a otros. Amén. Señor Jesús, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Cuál es la casa? Es la iglesia. No vamos a dejar minar la casa, hermanos.
Vamos a ayudar a los hermanos, vamos a llamar a los hermanos, vamos a alentarlos a proseguir, vamos a edificar a los hermanos si se han desanimado. Amén. Señor Jesús en el 44 dice, por tanto también vosotros estad preparados. Necesitamos estar preparados, hermanos. Amén. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Yo tengo que estar preparado todo el tiempo, hermanos, porque no sabemos a qué hora de venir. Amén. En el 45 dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? ¿Quién es? El Señor está buscando estos siervos fieles y prudentes, al cual puso su Señor sobre su casa. El Señor quiere ponerte sobre su casa. Necesitamos ser estos siervos fieles y prudentes. Hermanos, esto no es yo veo esto como una invitación al Señor. Quiero estos siervos fieles. Quiero que tú seas ese siervo fiel y prudente. Y quiero ponerte sobre mi casa, dice el Señor. Amén. Para que des el alimento a tiempo. Mis hijos en la casa necesitan alimento. Necesito personas que alimenten a mis hijos. Y que ellos también puedan ser nutridos y luego puedan alimentar a otros. Y así puedan ayudar a otros. Y estos otros también puedan ayudar a otros. Y así podamos ser todos nutridos y preparados para la venida del Señor. 46 dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Hermanos, que nos halle el Señor haciendo así. Estando en su casa, sirviendo, cooperando, siendo útiles a Él, cumpliendo nuestras funciones, nuestros dones. Amén. En el 47 dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Los bienes no son materiales, ¿verdad? Es sino sobre su casa. Esto nos va a permitir ser vencedores, hermanos. Un día estar con Él en su reino. Amén. Amén, hermanos. Gracias al Señor porque tenemos este privilegio de cuidar la casa de Dios. Y nos ha sido confiado a cada uno de nosotros. No solamente a los hermanos que están adelante, sino a todos los miembros de su iglesia. Amén, mis hermanos. Que Dios nos bendiga y que cuidemos de la iglesia, hermanos. Todos podamos cuidar de la iglesia. Amén. Y la iglesia puede ser columna y base de la verdad. Amén, hermanos. Jesús es nuestro Señor.